¿Cuál fue la experiencia sistematizada? Experiencia desde la participación social. En medio del estado de bienestar y de la producción industrial, el lugar de la participación social estuvo centrada en colaborar en la producción de bienes y servicios, donde los grupos sociales hicieron un aporte más de corte económico, ayudando a la producción que como participantes activos de la sociedad. Con la revolución de la información, la participación pasa a ser como un vehículo para lograr la interconexión entre los pueblos y las personas que enfrentan la transformación del espacio y el tiempo, recobrando el valor del sentido, de la historia, de las relaciones interpersonales, de compartir y contribuir de manera colectiva. Y ahí pasa a ser social. Eh, Partiendo desde la experiencia de la participación económica, no se puede separar de lo social, puesto que en la económica es aquella que inserta a los jóvenes para el desarrollo, donde les permite producir, distribuir o consumir recursos de diferentes índoles, cómo hacerlo, desde qué lugar y para qué. Es como el escenario para la discusión con la participación social. En cuanto a la participación política, esta se aparta de su concepción tradicional, ya que es centrada en un sistema de relaciones de autoridad, influencia y poder, donde el lugar del ciudadano restringe para ejercer el derecho de voto y más bien toma en cuenta otros componentes resultantes de su ampliación y extensión que están relacionados con la capacidad del individuo para intervenir libremente. ¿Quién hizo la sistematización? La formulación y gestión de políticas públicas sociales son propósitos centrales de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del Valle del Cauca, que va desde la orientación, promoción y articulación de manera concertada y participativa con las diferentes instituciones a nivel intersectorial e interinstitucional hasta el diálogo e incluso en las organizaciones sociales y de los diferentes actores del desarrollo, trabajando en conjunto entre los jóvenes y la gobernación. ¿Qué productos dejó el proceso de sistematización? Dejó un cruce de sentimientos de solidaridad, cooperación, intereses colectivos por el bien común, que no necesariamente tienen en la misma proporción todos los jóvenes del departamento. Todas las experiencias se configuran de una manera particular por los actores que participan en ella. En este caso, la vinculación de los jóvenes podemos ver que responde especialmente a los que les interesa ser, hacer y desde allí cómo encontrar una opción para ocupar su tiempo libre, una oportunidad para su desarrollo en el ámbito social, laboral. En cuanto al eje de la sistematización, bueno, la experiencia rescata desde un carácter participativo el papel de los jóvenes como protagonistas, ¿sí? De cambio en cuanto a la dinámica de la sociedad, bien sea a nivel nacional o específicamente en el departamento del Valle del Cauca. En ese sentido, la sistematización busca o tiene como propósito la identificación desde diferentes perspectivas teórico-prácticas aquellos elementos constitutivos y característicos de la experiencia que se reflejaron luego de poner en diálogo las versiones, opiniones, relatos, voces, percepciones de tanto los actores institucionales como los mismos jóvenes. En ese sentido, la experiencia resalta o rescata esa particularidad o esas particularidades subjetivas en donde por medio, como lo digo, de las voces, se busca aportar a la construcción de ciudadanía. La idea es que los jóvenes poco a poco vayan acoplándose y puedan cada vez más aportar por medio de sus ideas, de sus capacidades, habilidades, talentos
en el mejoramiento o la construcción de mejores propuestas, ¿sí? En pro de un bien común. En ese sentido, la sistematización, especialmente, rescata cuatro subejes, por así decirlo, que pueden ser denominados momentos. El primero tiene que ver con la reconstrucción de la experiencia, como lo hemos visto en la sistematización, siempre recoge esa parte de reconstrucción histórica de la experiencia. Aquí primó bastante las voces de ambos actores, donde se tuvo en cuenta los antecedentes, la formulación y la implementación de la misma política. Dentro de la reconstrucción cabe resaltar, se tiene presente o se tiene en cuenta que los jóvenes aquí siempre fueron de gran ayuda, ¿sí? Porque no fue una reconstrucción, eh, digámoslo así, dominada o controlada siempre por los actores institucionales, sino que se le dio también un lugar importante, como lo decía, a los jóvenes por medio de sus voces. Siguiendo con esa línea está el segundo momento, ¿sí? Que es la interpretación de la información. En la interpretación de la información, la sistematización es clara al decir que ésta se hace de manera crítica, ¿sí? Como hay un diálogo de percepciones, de visiones, de versiones entre dos actores que se podrían considerar diferentes, la misma interpretación debe conllevar a cuestionar justamente esas dinámicas que pues estamos viviendo a nivel social, ¿sí? Esas dinámicas establecidas que se manifiestan por medio de las diferentes esferas de la sociedad, a nivel social, a nivel económico, cultural, político, y permiten comprender desde esa interpretación crítica cómo se dio la experiencia y qué elementos entraron en juego, entendiendo también por qué se hacían las preguntas de por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Y aquí donde se vincula la teoría y la práctica, ¿sí? De las mismas voces, de la misma información que se recolectó desde la reconstrucción, estableciendo sí un paralelo entre la experiencia y los contextos específicos donde se efectuaron las diferentes actividades. En un tercer momento aparece la transformación de la experiencia, ¿sí? Aquí la transformación de la experiencia se centra más que todo en las acciones, luego de recolectar las voces en la reconstrucción, luego de generar una interpretación crítica de la realidad, aquí en la transformación ya se basa la hacer. Se rescata bastante los hábitos y prácticas organizativas, ¿sí? Luego de la planificación y la evaluación sistemática de los trabajos, esto permite que se enriquezcan cada vez más este tipo de prácticas y los jóvenes aquí resaltan al máximo sus capacidades, habilidades y talentos para ocupar, digámoslo así, los diferentes escenarios en los que son protagonistas. ¿Listo? En ese orden de ideas, la transformación de la experiencia permite que siempre sea un proceso que se va nutriendo, que no es estático, ¿sí? Y que por medio de las acciones, que siempre por lo general son diferentes, permiten la incorporación de cada vez más y más actores a que se vayan sumando a las iniciativas. Por último está la socialización del conocimiento, pues una vez se han cumplido las actividades, hay un registro, ¿sí? Luego de las técnicas también utilizadas, ya pasa un proceso de difusión de información, ¿sí? O de la sistematización en este caso, en donde se comparte con otras prácticas y sujetos lo aprendido, los conocimientos producidos, ¿sí? Que se generaron fruto de las relaciones entre los diferentes actores de la sistematización, se difunden los avances y los resultados y se propone entonces en colectivo continuar con ese tipo de iniciativas que vayan albergando cada vez más intereses, cada vez mejores ideas, ¿sí? Para ir nutriendo estos procesos, que no es un proceso estático, sino que siempre esta difusión permita continuar problematizando este tipo de quehaceres en los territorios. A continuación, se da respuesta a la pregunta, ¿cómo fueron sistematizados los aspectos subjetivos de la experiencia? La sistematización aquí aborda dos principios de acción principales, que es la participación, como lo he mencionado a lo largo, y el aprendizaje. La participación ya va más asociada, como lo he mencionado, en que los jóvenes poco a poco se fueron incorporando, ¿sí? A las mismas propuestas políticas, desde las antecedentes de la política hasta la misma implementación, hasta el punto en que efectivamente con su liderazgo, ¿sí? Pudieron generar mecanismos de organización, ¿sí? De movilización juvenil,
en donde prácticamente permitían interlocutar constantemente con los actores institucionales y llegar a una esfera, digámoslo así, más de corte o de tinte político por medio de las reuniones que efectuaban con estos actores. En cuanto al aprendizaje, prácticamente se despliega las relaciones, ¿sí?, que se llevaron a cabo por medio del diálogo de saberes entre estos actores, que permitió obviamente siempre nutrir, ¿sí?, los intereses de cada quien, las capacidades institucionales, las habilidades comunicativas, las disposiciones hacia el diálogo, hacia la concertación, el fortalecimiento de la participación, y pues esto se llevó. ¿Qué saber práctico de experiencia derivó de la sistematización? Partiendo que se buscó cualificar la experiencia para mejorar la práctica, el saber práctico de experiencia derivado de la sistematización permite evidenciar los aprendizajes, implicando aspectos como incorporación de hábitos y prácticas organizativas ante la necesidad de llevar archivos organizados, lo cual permite un seguimiento adecuado del proceso, contando con un registro de la información completo y organizado, representando una herramienta de calidad que propicia el disponer de un material que brinde claridad y coherencia conforme a lo propuesto. Planificar y evaluar más sistemáticamente los trabajos, fortaleciendo el sustento de las acciones, así como el planteamiento de mejoras para labores futuras. De otra parte, enriquecer los modos internos de generar participación y reflexión permanente sobre la práctica, en un ejercicio de replanteo y redefinición constante que retroalimente la praxis. Ello deriva en la presentación de un modelo de gestión social de la política y en algunas sugerencias para su proyección o reproducción, lo cual busca generar un modelo más incluyente, coherente y pertinente con las necesidades y particularidades de la población juvenil. Lo anterior se traduce en el mejoramiento de la práctica, donde se busca promover escenarios de participación colectiva a nivel juvenil, con la intención de reconocerlos dentro de un enfoque de derechos, como ciudadanos relevantes e imprescindibles en las dinámicas sociales, que bajo sus talentos, habilidades y subjetividades se encuentran en la capacidad de liderar procesos, promoviendo la gestión de recursos, la organización y la movilización como colectivo. Incentivar las prácticas de participación juvenil por medio del deporte, la cultura, artes, música, ciencia y tecnología. Esto con el objetivo de desarrollar sus talentos y habilidades desde sus particularidades, reflejando capacidades y cualidades que deben ser consideradas como un elemento esencial en la construcción de ciudadanía. Fortalecer la articulación con las instituciones, donde se promueva su participación desde diferentes entidades públicas, privadas y del tercer sector. Esto permite ubicar a los jóvenes a un nivel de mayor reconocimiento social, donde puedan ser tenidos en cuenta como una población con un gran potencial que nutre e incide en las características societales de un territorio determinado. Focalizar las acciones en territorios de mayor vulnerabilidad. Debido a las diversas necesidades en términos económicos, sociales y culturales, sumado a la gran cantidad de población juvenil, las actividades colectivas de organización y acompañamiento que vayan a ser ejecutadas en los diferentes territorios para darle reconocimiento a los jóvenes, el cual es el objetivo principal de la política pública. El reconocerlos como personas que participan y que son actores en una comunidad, siendo fundamentales en la construcción de ciudadanía de la misma. En la sistematización se definen dos dimensiones surgidas de los aprendizajes de la experiencia planteadas en logros y tensiones. Estas corresponden a una dimensión institucional por un lado y a una dimensión juvenil por el otro. La primera pieza para que el motor de una integración entre las iniciativas institucionales y las de los jóvenes funcione tiene que ver con las miradas y enfoques que tiene la institucionalidad con el ser joven. La experiencia parte de verlo desde sus potencialidades y capacidades, abandonando la mirada en el riesgo y en la centralidad en las problemáticas. El joven no es considerado como vulnerable, necesitado o en riesgo porque es portador de un conocimiento o iniciativas. Así, la mirada sobre el joven moldea el enfoque, los principios, los objetivos y el norte de la política pública. El segundo elemento tiene que ver con el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Social y su articulación interinstitucional e intersectorial. Esta procuró acelerar y facilitar los trámites administrativos, avanzar de la focalización a la integralidad, pasar de la rigidez a la flexibilidad con el propósito de generar mejores condiciones para la operación de la experiencia. El tercer elemento tiene que ver con la comprensión o apropiación del tema por parte de los actores institucionales, puesto que el desarrollo de la experiencia dependió del interés, la comprensión o la apropiación de quienes toman decisiones que afectaron la orientación política e ideológica, el desarrollo de estrategias sostenidas y la operación de estas. En la sistematización se identifican tres tipos de actores institucionales, a saber, dirigentes gubernamentales, responsables o encargados del caso en la gobernación y asesores técnicos y operadores de la política.
En esta experiencia, los tres tipos de actores no alcanzaron igual nivel de sintonía al mismo tiempo. En ocasiones el gobernante adoptó el tema, pero en el nivel siguiente se presentaron contradicciones y desacuerdos y por ende la ejecución de estrategias se vio afectada. En otras hubo diferencia por parte de los gobernantes, pero los responsables del tema impulsaron estrategias, encontraron respaldo en otras instituciones y las desarrollaron de manera conjunta con algunos operadores y así lograron mantener vigente la temática de juventud. Respecto a las tensiones en esta dimensión, el análisis de la información deja ver que se encuentran centradas en tres aspectos. El primero de ellos es la dificultad para la toma de decisiones conjuntas entre el equipo de trabajo y los jóvenes. El segundo tiene que ver con las dificultades para el trabajo intersectorial e interinstitucional. Y el tercero, las dificultades para asesorar a los municipios. Respecto a la dimensión juvenil, puede decirse que esta ha estado influenciada de manera consciente o inconsciente por los componentes de la participación, que son la dignidad personal, la sociabilidad y el despliegue de capacidades, que son aspectos promotores y motivadores de la integración de los jóvenes y que dan cuenta de su proceso en el Valle del Cauca. Es posible ver que la experiencia despertó y motivó la participación de los jóvenes desde sus espacios y contextos con la idea de lograr un cambio en su situación e hizo que se involucraran en la apuesta de un mejor departamento y la posibilidad de tener una política pública diferente en medio de un difícil contexto político y social. La sistematización deja ver que los jóvenes se inclinan por defender una postura cultural y política que conduzca a la garantía de sus derechos a partir del ejercicio ciudadano. Busca no solo el acceso a servicios básicos, sino el reconocimiento de la diversidad cultural, de las capacidades políticas, de las diferencias y similitudes, de las experiencias culturales y sociales que les hacen ver la vida de manera diferente, pero no contraria o en contraposición a la institucionalidad. Respecto a la participación de este sector, debe decirse que está mediada por los intereses y motivaciones personales. Estos intereses y motivaciones están relacionados con dos aspectos. Uno de ellos es la experiencia como una opción para ocupar el tiempo libre. Se observa que en el ejercicio de la política pública, los jóvenes han encontrado un lugar para ocupar el tiempo libre, donde deciden qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y con quién. Tienen la capacidad para decidir qué van a aportar de sus experiencias, saberes y actividades a la política pública. Cuando se articulan, fortalecen su identidad personal desde la expresión, la participación, la creatividad, la comunicación y a partir de allí encuentran un lugar en la política pública que les ofrece una oportunidad para ocuparse y pertenecer a un colectivo social. Otro interés y motivación de los jóvenes frente a la experiencia es que se convierte en una oportunidad para insertarse en el ámbito laboral por su vinculación al desarrollo de estrategias o acciones de la política pública, lo que les permite en algunas ocasiones ir definiendo su perfil laboral y entender que el trabajo no es solo una manera de adquirir el sustento, sino la posibilidad de integrarse a la sociedad y obtener un reconocimiento en ella, el cual se posibilita a través de la participación en el contexto de la política. Otro aspecto es el de la organización juvenil. El equipo de juventud de la gobernación y en especial el de los jóvenes tuvieron claro y como norte la promoción de la organización social juvenil sobre tres principios. Primero, el pluralismo. Esto es reconocer que hubo diferentes propuestas, temáticas, objetivos o intenciones sobre la organización juvenil y permitieron la participación de distintos actores aun cuando tuvieran ideas contrarias o complementarias. En segundo lugar, esa diversidad de organizaciones y propuestas debió propender al trabajo articulado. Y tercero, fue importante el tener autonomía y autodependencia, de tal manera que su participación defendiera el proceso juvenil y no terminara realizando actividades orientadas solo por la institucionalidad. Finalmente, respecto a las tensiones, se encontraron, por ejemplo, que los jóvenes bajaron su nivel de discusión sobre temas neurálgicos de la participación y organización juvenil. También se encontró que hubo una baja socialización de las actividades que desarrollan en las localidades, se visibilizaron pocos jóvenes líderes, que por lo general fueron hombres. Eh, los jóvenes tenían debilidades técnicas y metodológicas sobre algunos asuntos. Eso les dificultó su participación en algunos escenarios de decisión política, especialmente los que tuvieron que ver con planeación, seguimiento o evaluación de la política. Tampoco se logró vincular a todos los sectores juveniles existentes en el departamento y una de las tensiones en términos de la organización juvenil fue que sus procesos de formalización eran por lo general bastante lentos y por ello su participación en la ejecución de acción tuvieron dificultades.
Frente a las herramientas metodológicas y técnicas, la sistematización incluyó 4 momentos que permitieron identificar los rasgos característicos de la experiencia de la política pública de juventud. La primera etapa consiste en la revisión y selección de la información, donde se abordó la información existente mediante una selección con criterios metodológicos, actas de reuniones, informes de avance del proyecto, diarios de campo, entre otros. Asimismo, se realizó una lectura de documentos sobre experiencias de sistematización de políticas de juventud o políticas sociales. Lo anterior derivó en la realización de fichas de lectura y matrices de análisis, de las cuales se estructuró un documento con información de 3 años de experiencia. La segunda etapa corresponde a la reconstrucción de memoria, recolección y análisis de información, la cual se llevó a cabo mediante recolección de información con fuentes primarias. Se aplicó un diseño de instrumentos de sistematización, se elaboraron fichas de reconstrucción de memoria y reconocimiento de aspectos relevantes de la formulación e implementación de la política pública de juventud, las cuales fueron diligenciadas por actores institucionales, principalmente de la gobernación, y por jóvenes que participaron o participan de la experiencia. Igualmente, se efectuaron grupos de discusión y entrevistas realizadas con actores institucionales y con jóvenes de diferentes municipios del departamento, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con su participación en la experiencia de la política pública de juventud, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y de jóvenes cercanos a la experiencia. Para ello, se llevaron a cabo grupos de discusión y entrevistas a profundidad con 23 jóvenes y 5 actores institucionales, así como la realización de 26 fichas de sistematización. La tercera etapa corresponde a la construcción de sentido, retroalimentación del proceso, para lo cual se plantearon 2 elementos. Por un lado, el objetivo de alcanzar el carácter pedagógico del proceso de sistematización, para lo cual se realizaron talleres de formación y seminarios evaluativos. Y por otro lado, retroalimentar la información obtenida en la medida que se avanzara en dicho proceso, donde se socializaron los avances de la sistematización en diversos eventos programados desde la gobernación, con el fin de propiciar el diálogo y obtener ideas y sugerencias de los distintos actores, buscando identificar posibles ajustes. Finalmente, la cuarta etapa consiste en la presentación pública de los resultados. Comprende las estrategias para socializar y compartir con otros los resultados de la sistematización. Se realizó una ponencia denominada El saber hacer para compartir y aprender, experiencia de la política pública de juventud, liderada por la Universidad del Valle en el mes de noviembre de 2008, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Finalmente, se realizó la publicación de un documento y video del proceso de sistematización, que sirvieron como herramientas de socialización de la información. Entre los aspectos relevantes adicionales tenemos en primer lugar que no se cuenta con una descripción a fondo de la categoría de juventud ni una descripción, digamos, de las personas participantes de la experiencia. En este sentido no se precisan detalles que nos permitirían tener una mayor riqueza, un mayor conocimiento de los participantes, como pueden ser el sexo, la edad, la escolaridad, entre otros datos demográficos por el estilo. Un segundo punto es que esperaríamos o nos hubiera gustado encontrar un mayor detalle en los aspectos metodológicos y operativos del desarrollo de la experiencia, para de esta forma tener una imagen en una dimensión más precisa del trabajo que se realizó y de los procesos que se describen en la sistematización. Consideramos que es muy útil, hubiera sido muy útil la presentación de algunos datos cuantitativos. Sabemos que el enfoque de la sistematización de experiencias es ampliamente cualitativo. Sin embargo, este tipo de datos, principalmente cuando hablamos de participación, pues sí da mucha riqueza a lo que se está presentando. Encontramos una tensión entre subjetividad no solo de las personas, sino también de las instituciones que participan en esta construcción de política pública, que se ve, digamos, puesta en juego en la forma en cómo se representa lo que fue esta experiencia de construcción de política pública. Por último, encontramos un marco político institucional en el cual se desarrolla la sistematización. Este nos parece un aspecto muy importante, porque reconocemos de que esto de una u otra forma impone unos condicionantes o unos límites o unos direccionamientos a lo que se busca con el trabajo.